Hola, buenas tardes. Pues en el día de hoy voy a mostrar cómo se puede hacer un fotomontaje súper sencillo con solo dos fotografías. Una fotografía que se va a utilizar de fondo y luego una fotografía de un sujeto al que vamos a colocar en ese fondo simplemente y poder integrarlo con luz, con el enfoque y con diferentes máscaras. Va a ser algo muy sencillo para que todo el mundo podáis practicar, incluso con fotografías que ya tengáis, y os iré explicando un poquito el proceso de cómo hacerlo. Muy bien, pues vamos a abrir el Photoshop. Yo ya tengo aquí el nuevo documento abierto, el lienzo, y vamos a utilizar, ya os decía, únicamente dos fotografías. Esta fotografía de una niña con una sombrilla y esta fotografía que he realizado esta misma mañana en el suelo de un parque que tengo justo detrás del estudio, que bueno, pues son como cuadritos de piedra que hacen un camino entre el césped, ¿vale? Lo único es que se ha hecho pues prácticamente a ras de suelo con un F muy abierto para dejar una zona de foco muy reducida, ¿vale? Un plano focal muy estrechito, como podéis observar. No tiene absolutamente casi profundidad de campo, simplemente unos centímetros. Estas plaquitas, pues no sé si me dirán, a lo mejor, pues no sé deciros, un 6×9 o 5×7 centímetros, son muy pequeñas, pero las vamos a utilizar como si fuese un suelo y un entorno bastante grande. Bueno, pues en principio vamos a dejar esto aquí y nos vamos a ir a la fotografía de la niña y vamos a extraerla. Cuando tenemos un entorno con mucha textura, aunque en este caso también esta fotografía se hizo con un f1.8 desde una distancia bastante grande para poder tener una profundidad de campo más amplia y que englobara a toda la niña. Bueno, pero aún así esta fotografía está por editar, está tal cual revelado el RAW, por eso se ven todavía pues que tiene algunos bordes, que tiene halos y cosas así, pero bueno, eso no nos va a molestar mucho para hacer el montaje. Cuando tenemos texturas debemos intentar, o bien por luz o con ajuste de curvas o brillo y contraste, aislar al sujeto para poder hacer una mejor selección. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar curvas, voy a dar un poquito más de contraste al fondo y más luz a la niña, con lo cual los bordes se me quedan un poquito más marcados y con la selección rápida pues nos es un poquito más sencillo de hacer. Entonces vamos allá, vamos a ir con la selección y con mucho cuidadito empezamos. Veis como automáticamente el Photoshop ya nos coge la selección bastante bien porque se ha contrastado. Vamos a coger un poquito las puntas, aquí se nos ha ido, pues con la herramienta de restar selección le quitamos un poquito. Volvemos a hacerlo un poquito más grande para coger aquí veis todos los halos que genera. Esta puntita de aquí, esta también. Bueno, vamos a empezar ya con el cuerpo, el codo, que no se nos escape. Siempre que nos quede algún resto podemos ir restando de la selección con mucho cuidado. Eso sí, el Photoshop, os lo he dicho siempre, que es más cuestión de paciencia que de dificultad. Vamos a hacer el pincel un poquito más grande para que nos coja más. Vale, verificamos que nos ha cogido bien la parte del vestido. Nos ha cogido esta parte de aquí que luego eliminaremos de la selección. Zapatos y pies. Vamos a ver. Vamos a sumar a la selección esta parte de aquí. Luego va a ser tan pequeño que seguramente esta parte no se definirá mucho, pero el recorte hay que hacerlo bien porque nunca sabemos de qué tamaño va a terminar la fotografía que estamos haciendo. Con la herramienta sumar o restar selección vamos trabajando los bordes para conseguirlos lo mejor posible.
El otro día explicamos que lo podíamos hacer también con la herramienta lazo, pero hoy vamos a usar solo esta herramienta. Vale, aquí vamos a sumar esta parte de la falda. Vale, ya os digo que no me importa si la selección no va a ser muy perfecta, esta parte de aquí hay que restarla, con lo cual con un pincel pequeñito nos venimos aquí. Lo voy a hacer rápido y no va a ser una selección muy perfecta, pero es que también el tamaño va a ser muy pequeño, con lo cual no va a pasar nada. Vale, pues aquí sí vamos a coger la herramienta lazo. Ok, y ahora restaremos a la selección esta parte de aquí. Y esta parte de aquí. Ya os digo que no me importa en este caso el quitar algún elemento porque se va a ver a la niña muy pequeña. Bueno, pues ya una vez aquí, creamos una máscara de recorte yendo a la máscara de capa y directamente nos la aísla. Con la herramienta mover vamos a desplazar al documento a la niña. Y ya tenemos a la niña aquí. Ahora buscamos la otra fotografía, la del suelo, y con la herramienta mover lo mismo, arrastrar y soltar. La hemos soltado encima, con lo cual tenemos que bajar esta capa aquí abajo. Voy a desactivar la capa de la niña para trabajar primero lo que va a ser el fondo, control T, y vamos a buscar un tamaño que nos guste y una colocación que nos guste de esta fotografía. Aquí cada uno pues con las fotos que uséis y con el tamaño de la fotografía que hagáis, pues tenéis que buscar también que la composición sea más o menos correcta. Bueno, pues la vamos a dejar aquí. Ya podemos activar la capa de la niña. Perdón. Vamos a redimensionarla. Cuando esto nos pase, que la niña, digamos que la imagen de la niña sea pequeña, no es de un marco muy grande, es porque tenemos la máscara de recorte todavía activa. Entonces lo que voy a hacer es clic derecho sobre la máscara y aplicar la máscara. Al aplicar la máscara ya la imagen nos la hace bastante más pequeña. Ya podemos redimensionar directamente a la niña. Y vamos a colocarla aquí, por ejemplo. Como veis, la niña iba a ser muy pequeña, con lo cual el detalle en sí de lo que va a ser la niña tampoco era excesivamente necesario. Cuanto mejor se haga, siempre mejor, pero no nos vamos a preocupar mucho por eso. Bueno, la niña está incluida dentro del plano focal, ¿vale? Ella está enfocada y está incluida dentro del plano focal, pero aún así, con la herramienta de desenfocar, que es la gotita esta, le voy a dar una intensidad de 75, por ejemplo. A mí me gusta siempre desenfocar un poco los bordes de la imagen para que no dé precisamente esa imagen de pegatina, con lo cual se integra un poquito más. Incluso si queremos pasar por dentro y desenfocar un poco, tampoco pasa nada porque está muy enfocada esta fotografía. Vale, pues ya la tenemos ahí. Ahora, ¿qué ocurre? Pues claro, son dos fotografías diferentes, se ve pues exactamente una pegatina. Vamos a empezar a trabajar a la niña. Brillo y contraste. Vinculamos la máscara de ajuste a la niña. Recordad que pulsamos este cuadradito y ahora esta máscara de ajuste solo nos afecta a la capa donde tenemos a la niña, y le damos más contraste y vamos a bajar brillo.
Vamos a bajar brillo y lo vamos a dejar así, pero porque ahora con el borrador nos vamos a ir a la máscara de capa, de la capa de ajuste, y como la luz nos viene en esta dirección, vamos a borrar la parte por la que, en teoría, nos llega la luz, que es lo que le va a dar siempre coherencia a una manipulación de este tipo. La luz es lo que va a dar volumen, lo que nos va a marcar la dirección de la fotografía, y debemos más o menos conservarla siempre. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, una capa nueva. La vamos con la tecla Alt pulsada, nos situamos en la línea entre las dos capas y vinculamos esta capa a la de abajo, y vamos a irnos a edición, rellenar 50% gris, modo normal, opacidad 100%, y le damos a OK, y la niña se nos queda en gris. Que no nos preocupe, porque nos vamos a los modos de fusión y lo ponemos en modo superponer. Una vez aquí podemos jugar con la herramienta sobreexponer para darle un poquito más de luz por esta parte de aquí. Le voy a dar una exposición baja para que no nos queme y que sea más o menos controlable. Como veis, voy añadiendo más luz. Y solo me afecta a la niña. Si lo paso por el fondo no afecta, porque la tengo vinculada a la capa de la niña. Este pie, en teoría, por delante debería estar iluminado, pero no se va a ver. Muy bien, y ahora podemos coger la herramienta subexponer. Bajamos bastante la exposición en el modo de medios tonos y le vamos a crear un poquito más de sombra por aquí. He bajado mucho. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer va a ser bajar la saturación de la capa de la niña, tono y saturación. Esta ya, como la he creado por debajo de las otras dos, ya la vincula automáticamente, y entonces bajo un poquito la saturación, porque luego si damos color o volvemos a subexponer o sobreexponer nos modifica un poco la saturación, con lo cual la bajamos para que si luego sube no sea nada exagerado. Igual que podemos jugar también con la luminosidad aquí, y vamos a dejarla de esta guisa. Muy bien, pues ya tendríamos más o menos a la niña integrada con la luz, aunque voy a darle un poquito más por la parte alta de la sombrilla. Porque la sombrilla, pensad que al ser de tela siempre deja pasar un poquito de luz, y siempre puede dar un poquito de luz al lado que está a la sombra. Muy bien, pues ya lo tenemos aquí. Y ahora simplemente vamos a crear una capa con todas estas capas sin que desaparezca. No me refiero a acoplar imagen, sino hacer una imagen con todas estas capas juntas, con lo cual pulsaremos mayúsculas, control, alt y la letra E. Y como veis, bueno, lo he hecho 2 veces, lo he hecho yo demasiado rápido, pues no pasa nada. Cuando lo hacemos una vez nos crea una capa con la imagen unida. Yo voy a trabajar sobre esta para dejar esta protegida, y vamos a empezar a jugar con el color, equilibrio de color, y nos vamos a ir aquí. Vamos a darle unos tonos amarillos, nos vamos a ir un poquito hacia el amarillo, una parte hacia el magenta y otra hacia el rojo, para darle tonos cálidos. Muy bien, ahora le vamos a dar una capa de curvas, la vinculamos abajo, aunque ahora no es necesario. ¿Para qué? Pues para que la parte de sombras sea más sombra y la parte de luz se nos quede en el centro. Entonces bajamos de aquí y, si os fijáis, nos da una luz súper bonita, o al menos a mí me gusta bastante esta luz.
Bueno, pues me ha faltado algo muy importante que algunos de vosotros ya os habréis dado cuenta. Se supone que la niña hace sombra y debería estar la sombra de la niña. Entonces, sobre la capa de la imagen voy a crear una capa nueva con un pincel con color frontal negro, una opacidad más bien baja. Vamos a inventarnos literalmente la sombra de la niña, como se supone que lleva ahí. Muy bien. Si es exagerada podemos bajar la opacidad, pero como es una luz bastante dura, pues podemos permitirnos el que tenga una sombra bastante densa. Muy bien, pues ahora sí que ya tenemos bien marcada la dirección de la luz. Podríamos darle una fuente de luz aquí arriba, pero como habíamos hablado de hacer algo muy sencillo, pues lo vamos a dejar aquí. Voy a acoplar toda la imagen, botón derecho, acoplar imagen, y voy a aplicarle un consulta de colores y nos vamos a ir, por ejemplo, a esta. Vamos a jugar con el modo de fusión. Si no nos gusta, pues podemos elegir cualquier otra. Vamos probando a ver cuál nos gusta más. Voy a darle toda la opacidad para que se vea el efecto al 100%. Esta no estaría mal. Lo que pasa es que me aclara mucho la imagen. Vamos a probar esta dándole un poquito a los niveles. Vamos a cerrar un poquito los negros. Bueno, esta podría ser una buena opción. Aún así, voy a continuar consulta de colores y es ir probando. Mirad, esto es como si fuera de noche y con luz de luna, que queda súper chulo también, pero no es lo que yo quiero hacer. Late Sunset, esta nos da tonos, unos tonos, división de tonos para luces y sombras, que así pues no estaría mal. Tendríamos que jugar otra vez con los niveles para que no se nos vaya de madre. Pues bueno, yo voy a acoplar imagen porque así no me disgusta. Si queréis un tono un poquito más cálido de toda la imagen en general, pues volvemos a hacer aquí un color uniforme. Seleccionamos el color que más o menos queremos para toda la imagen. Vamos a coger este, por ejemplo. Fusionamos con luz suave y de aquí bajamos opacidad. Una vez aquí podríamos cambiar el color. Más claro si quisiéramos. Pero creo que casi me gusta más así. Nada, si no os gusta, lo arrastramos hasta la papelera y ya está. Pues bueno, mirad si ha sido sencillo, simplemente con dos imágenes. Es tener un poquito de imaginación y cuando vamos por la calle y vemos algún elemento que nos llame la atención, pues pensar en qué aplicación le podríamos dar y cómo lo podríamos usar a la hora de hacer una manipulación con Photoshop como esta. Pues bueno, espero que os haya gustado. Ha sido cortito. Felicidades a todas las Inmaculadas, Inmaculadas Concepción, María Concepción, María Inmaculada, Conchines y todo lo demás. Y que tengáis lo que queda de día festivo, que sea fantástico. Pues un saludo. Buenas tardes y espero que os guste el vídeo.